Que te vendan un espectáculo como tal es una cosa, pero que te vendan una mentira disfrazada de verdad, eso es un extracto surrealista de la más baja calidad. Y eso no se disculpa. Y es justo lo que pasó hace pocos días en el Congreso mexicano. Está de más resumir lo que allí aconteció. Ya lo hemos visto en muchos noticieros, ya lo hemos visto en diferentes videos de youtubers, de blogueros, de diferentes personas que han hablado al respecto. Yo más bien quisiera centrarme en las figuras, porque yo creo que de ahí se desmonta la farsa. Es bien sabido que Jaime Maussan nos ha ofrecido años y años de sano entretenimiento, pretendiendo perseguir evidencias de platillos voladores, de seres extraterrestres, siempre con videos movidos y fotografías fuera de foco, pero que ni una de ellas nos ha dejado saber con claridad que aquello que nos muestra es real. Para los que nos dedicamos a los medios audiovisuales sabemos lo fácil que es intervenir una imagen y hacer notar lo que no es como si lo fuera. Pero bueno, es parte del espectáculo, no es más que una arista más de las muchas que tenemos que entretienen. Mientras se mantenga en ese margen, todo estará bien. El problema fue que brincaron y se fueron muy lejos de ese plano del entretenimiento hacia el plano del convencimiento, donde quieren hacernos creer que hay una verdad detrás de todos estos años de búsqueda y que todos ahora están encumbrando a Jaime Maussan como si después de toda una vida de ser incomprendido, al fin viene y con toda una evidencia que se antoja verdad de perogrullo, nos muestra ahí diciendo que son figuras reales. Y ahora quisiera ir al origen de estas figuras. Y es que el año pasado, en abril, en el marco de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, se presentó una exposición que hacía alusión a las momias de Nazca. Una exposición cuyo centro nodal, cuyo centro medular eran precisamente las momias de Nazca, las líneas de Nazca, y alrededor de ella muchísimas otras cosas que no tienen una explicación o que tienen detrás de sí fenómenos que no se pueden explicar de manera fácil. Para la inauguración de esta muestra se invitó a Jaime Maussan. Y yo no sé si la exposición se le hizo poco o realmente estaba tan ocupado como le dijo el empresario en ese momento. El punto es que no estuvo. Todo esto que estoy narrando no es algo que alguien me haya platicado. Yo me encargué de hacer el levantamiento audiovisual, el registro del detrás de cámaras, así como también el levantamiento de la exposición per se. Así es que nadie me lo contó. Yo he estado ahí desde el momento de la elaboración de las figuras. Y pasando concretamente a las figuras, ellas fueron creadas por un reconocido escultor mexicano que fue convocado para realizar esta labor, asesorado también por un prestigiado médico que desde su acercamiento físico a las auténticas figuras en Perú, vino, bueno, él es mexicano, pero estuvo en compañía de este escultor para asesorarle de cuál era la mejor manera de llegar a una cercanía casi perfecta entre la recreación y las figuras auténticas. No voy a dar el nombre de estas dos personas, quienes absolutamente nada tienen que ver con el teatrito del Congreso. Ellos simplemente cumplieron su función en cuanto a la creación de las figuras para la exposición que ya mencioné anteriormente. Y de ahí en más, no figurarán más en este video. La exposición transcurrió, cabe destacar que sin pena ni gloria.
de hecho creo que con más pena que gloria, y ahí quedó. El propietario de esta exposición siempre tuvo el interés constante de que Jaime Maussan conociera la muestra para que pudiera estar cercano a la misma y que la exposición pues cobrara un peso mayor, porque hay que reconocerlo. Jaime Maussan con el paso de los años, se ha hecho de una importante fama en su quehacer. Pasado el tiempo, se logra colocar de nueva cuenta la exposición en Tijuana y es entonces cuando Maussan tiene por fin acercamiento a las figuras. Y las figuras están hechas de una forma tan precisa y tan perfecta que muy bien pueden pasar por las figuras reales. Una vez asegurada la exposición en Tijuana, Jaime Maussan da una conferencia de prensa para hablar de la misma, convocar a la gente y en ella nos dice esta declaración. Por primera vez, por eso es tan importante esta exposición, por primera vez está la evidencia física irrefutable que demuestra que estamos siendo visitados y que hemos sido visitados. Por primera vez ustedes van a estar ante un cuerpo extraterrestre verdadero. Aquí está un super experto que les diga si sí o si no. Entonces, por eso es tan importante esta exposición, por eso la gente de Tijuana debe venir, debe traer, porque es histórica. Para cuando Maussan por fin decidió tener cierta complicidad con la exposición y el empresario propietario de la exposición, al cual vemos aquí en estas imágenes. Este es original, ¿eh? Donde ambos están en el recorrido inaugural de la muestra. Hicieron mancuerna, yo creo que de forma muy afín. Y después de esto, quiero pensar que eso les dio valor, o al menos a Maussan, para atreverse a llegar más allá. Aquí, en estas imágenes, ya en el Congreso, con las figuras montadas en estas alegres y bonitas cajas que le hicieron, vemos también que está acompañado del empresario de la exposición, como si se tratase de nuevo de otro montaje de entretenimiento, pero esta vez queriendo vendérnoslo como si fuera una evidencia tangible, una verdad absoluta, en la cual se nos muestra por fin que hay seres de otros planetas, de otras dimensiones, de otros, no sé. Señor Maussan, usted nos presentó en la Cámara de Diputados, en el Congreso mexicano, unas imágenes pretendiendo engañarnos, haciéndonos creer que son figuras auténticas. Y yo tengo que cuestionarle algo. ¿Realmente son auténticas? Porque si así lo es, ¿puede explicarnos cómo logró sacar esas figuras de Perú? Porque Perú tiene una ley muy exigente en cuanto a la expoliación de vestigios arqueológicos. Está penado.
También quiero hacer mención a una modificación que hizo el Estado al Código Penal, obviamente en seguimiento a la modificación al artículo constitucional, y que dicta: explíquenos algo, señor Maussan. Si las figuras que usted presentó en el Congreso mexicano son auténticas, ¿cómo nos explica que las sacó del Perú? ¿Las sacó de manera legal? ¿El Estado peruano tiene conocimiento? Porque creo que ya se pronunciaron al respecto. O en su caso, ¿la sacó de forma ilícita? Tendría que explicarnos si es que las figuras son reales. ¿Cómo lo logró? Evidentemente no hay pena que perseguir porque usted no está trabajando con figuras auténticas. No son figuras traídas del Perú. Usted lo que está haciendo es trabajar con dos figuras creadas por un escultor. ¿Saben algo? Este video, independientemente de las figuras, si son o no son auténticas, yo creo que eso es lo de menos. Maussan siempre nos ha vendido humo. Yo creo que aquí lo importante que hay que destacar es que lo que en algún momento se llamó la Honorable Cámara de Diputados, hoy parece carpa ni siquiera digna del memorable Jesús Martínez Palillo. Y aunque Carmen Salinas pasó por ahí, yo creo que ni aún así, cualquiera de las carpas donde ella se presentó, el Blanquita, o este tipo de escenarios, no se asemejan a lo que hoy es la Cámara de Diputados. Porque ese espacio, que es una de las casas de todos los mexicanos, uno de los centros torales para que cualquier mexicano pueda ser escuchado, hoy se convierte en la plataforma de un tema intrascendente. Y me indigna que se abran las puertas para presentar estas figuras falsas, abriéndoselas a alguien que por influencias logró llegar a este lugar, pero que en cambio se les niegue el acceso a un grupo de padres, de niños que están pasándolo mal porque no tienen sus medicamentos, a un grupo de madres buscadoras desesperadas que no saben dónde están sus hijos, vivos o muertos, pero no lo saben, que no encuentran acompañamiento, que no encuentran justicia, que no encuentran certeza de nada en absoluto, y ni una fucking puerta se les abre para saber qué demonios está pasando con la justicia en México. Hoy que México es el hazmerreír en el mundo a causa de esta ópera bufa que nos han montado, debería causarnos indignación y darnos cuenta que mientras que en el mundo piensan que México entero es una sarta de idiotas que se cree historias como esas, deberíamos entender que esa sarta de idiotas es únicamente un pequeño grupo que trabaja ahí adentro de la Cámara de Diputados, y que mientras ellos deberían de estar afuera, un importante grupo de gente capaz, gente digna de ser llamada con aquel mexicanísimo modismo, aquel mexicanísimo adjetivo de chingones, podrían estar allá adentro, tomando las decisiones correctas y representándonos de manera digna. ¿Por qué no?
México no es una farsa. México no son dos figuras cuyo único crédito es que fueron elaboradas por un importante, un destacado, un preparado escultor mexicano. México no es eso. México no es una mentira. México es mucho más que eso. México es su gente, que hoy ve su tierra caer a pedazos, que hoy ve a una sociedad dividida agarrarse entre unos y otros de la greña porque si no piensas como yo, entonces eres un tal por cual. Hoy vemos un México en cenizas, en escombros. Pero si algo sabemos los mexicanos, y lo sabemos por experiencias vividas, es que perfectamente bien sabemos cómo remover escombros para volver a levantarnos.